Entonces, y tomando esto como ejemplo, el creyente, como lo estudiamos el martes pasado, tiene que tener en cuenta la integridad para con Dios, un estilo de vida de oración, un estilo de vida lleno de la palabra de Dios, porque si el creyente se dispone a predicar, tiene que estar lleno de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a predicar. Así que hoy vamos a ver con lo que puede predicar, entrando en materia, lo que podría predicar el predicador, el creyente o el predicador. Bueno, pero antes de empezar, hermanos, póngase de pie y vamos a orar nuevamente. Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder aprender tu palabra. Espíritu Santo de Dios, que seas tú dirigiendo, Señor, cada palabra, que seas tú ministrando en nuestros corazones. Abre, Señor, nuestros corazones a la verdad de tu palabra y que podamos salir de este lugar exhortados, motivados, Señor, por tu palabra, a ejercerla, a predicarla, Señor, porque hay mucha necesidad allá afuera. Padre, en nombre de Jesús, como dice tu palabra, que seamos adiestrados, Señor, para toda buena obra, que seamos perfectos y cabales, Señor, dispuestos a glorificarte a ti. Padre, bendice a nuestros hermanos, al pastor Ángel, Señor, a la hermana Marina también, que seas tú bendiciéndole, fortaleciéndole, Señor, a toda esta congregación, a cada miembro, Señor, bendícelo, y te pido en nombre de Jesús que de alguna u otra manera haga llegar esta palabra, Señor, a sus corazones. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos recibir esto con gozo y con alegría, pero sobre todo, Señor, que esto dé fruto, Señor. Que esto dé fruto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Bueno, en primer lugar tenemos el mensaje del predicador puede ser su propio testimonio personal. Cuando usted y yo, hermanos, ya entrando en materia, ya hemos procurado esa vida de oración, procuramos esa vida llena de la palabra, tomamos en cuenta todo lo de las lecciones anteriores, ya esto es el momento de ponerlo en práctica. Ahora, cuando usted y yo nos disponemos a predicar la palabra de Dios a una persona, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la universidad o en la escuela o aquí, nosotros tenemos que tener un mensaje. O sea, nosotros tenemos que tener listo en nuestra mente una estructura de un mensaje que nosotros podamos compartir a la persona. Usted lo puede ver en el caso de Pedro cuando predicó y que se convirtieron 3,000 la primera vez y volvió a predicar y otros 1,000 se convirtieron, y así mismo Pablo predicó también, pero hermanos, ellos tenían una estructura ya en su mente. Ahora, parte de esa estructura en lo personal yo puedo decir que puede ser nuestro testimonio. Nosotros, los creyentes, tenemos que tener en cuenta el testimonio personal, porque si nosotros tenemos la oportunidad de predicar a alguien, nosotros tenemos que dar fe de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas va a predicar a la persona. Entonces, a continuación vamos a profundizar en aspectos que seguramente usted también lo ha pensado en algún momento, pero quisiera que profundicemos al momento en que nosotros expongamos nuestro testimonio, porque si nosotros predicamos el testimonio nuestro, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y lo hacemos de la manera eficaz, créanme, hermanos, muchas personas van a recibir a Cristo también. Entonces, en primer lugar, el testimonio personal dice que no requiere de preparación extensa, y esto es muy cierto, porque el contenido del mensaje, de su testimonio, usted lo conoce claramente. Y nadie más que usted lo conoce, porque ha sido un acto de misericordia de Dios hacia usted y hacia mí. Entonces nosotros sabemos muy bien lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y como sabemos muy bien lo que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a poder expresarlo con claridad. Entonces, al momento de, hermanos, de pensar en nuestro testimonio personal, tenemos que saber esto, que no requiere una preparación extensa, como está en San Juan 9:25. También el testimonio personal provoca interés. No sé si a usted en algún momento alguien se ha dispuesto a enseñar, a predicar su testimonio, algo que Dios ha hecho en su vida, y yo creo que a todos los oyentes les genera interés. Esto es una virtud, esto es una buena cualidad del testimonio personal, porque muchos quieren escuchar lo que Dios ha hecho en su vida, y el que no quiere escuchar al menos pone su oído para ver qué está pasando allí.
Entonces eso es una bendición que tenemos del testimonio personal que provoca interés. La gente escucha con atención experiencias personales, en este caso como el de la mujer samaritana. ¿Qué mejor ejemplo tenemos? Y yo creo que esto lo mencioné la semana anterior, ¿verdad? Acerca de la mujer samaritana, que ella presentó su testimonio a las personas. ¿Recuerdan cuando se encontró con Jesús? Que Jesús, conociendo los corazones de todos, le dijo, bueno, ¿dónde está tu esposo? Y ella le dijo, no tengo. Y le dijo Jesús, eres sincero, porque has tenido muchos y el que tienes ahora no es. Y ella se asombró de lo que le dijo Jesús, ¿no? Entonces vino ella y empezó a decir, oigan todos, este sí es el profeta de Dios, este sí es el Mesías, porque me ha dicho todas mis verdades. Me ha dicho todas las cosas. ¿Y qué pasó? Entonces vino y dice que empezó a predicar y después le dijeron a ella, ya no creemos solamente por lo que nos has dicho, sino que también te creemos por lo que hemos visto que Él hace. Tenían una doble bendición estas personas que vieron a Jesús y recibieron el testimonio personal de la samaritana. Hermanos, nuestro testimonio habla, nuestro testimonio predica y tenemos que estar conscientes de eso. O sea, Jesús tiene un encuentro personal con cada creyente y en ese encuentro personal Jesús marca la diferencia. O sea, la manera en cómo Jesús llegó a mi vida es una manera muy diferente como llegó a la suya. Y la manera en cómo Jesús llegó a la suya va a hablar a muchas personas no de la misma manera en cómo Jesús llegó a la mía. Así que, hermanos, tengamos en mente esto. También algo que es importante con respecto al testimonio personal es que es posible predicarlo en cualquier parte. Sí, hermano, para predicar nuestro testimonio personal no es necesario pararnos aquí. No es necesario. Eso podemos hacerlo en cualquier lugar y esto es una bendición también. El testimonio lleva el evangelio a donde las personas están. Esta es una manera en que la iglesia va a la casa de las personas, va a los trabajos. Ya que ellos no quieren venir, entonces la iglesia va. Eso hace el testimonio personal. En otras palabras, es convincente. Nadie puede negar un hecho real, como el ciego sanado. Esta parte de la palabra en Hechos 4, hermanos, 8 al 16, yo sé que usted la ha leído y es que también cuando Jesús sanó a un ciego y dice que los fariseos y estas personas empezaban a interrogar a este que era ciego y le decían, pero ¿y qué pasó contigo? ¿Tú has sido ciego toda la vida? Y dice, yo no sé, pero vino aquella persona y hizo algo y me sanó. Y no le creían y lo querían tomar como alguien así, como alguien de la sociedad que no hay que tomarlo en cuenta. Y al final, ¿sabe qué terminó diciendo este ciego? Yo solo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y ante ese testimonio nadie podía refutar nada. Un día estábamos allá con mi esposa en una parte de la ciudad y teníamos mucha hambre, teníamos que predicar la palabra y nos sentamos en un puestito que había puesto de tacos mexicanos. Entonces sentamos en una silla y de repente llegó un hombre mayor, así, y estaban 4 sillas, estábamos nosotros dos en la parte de aquí y estaban 2 sillas libres ahí. Y vino el hombre y se sentó con una autoridad, se sentó y puso las manos así y nos quedaba bien. Y entonces digo, ¿cómo están ustedes? Bien elocuente, el Señor. Ah, muy bien, muy bien. Vino mi esposa y le dijo, así en la plática, ¿y usted va a la iglesia? Y vino él y la volteó a ver y le dijo, créeme, le dice, que no querés que hablemos de eso. ¿Cómo así? Le dice. Y empezó a expresarse y salió un erudito de la palabra. Empezó a hablar de proverbios, y empezó a hablar de mi Dios, y empezó a hablar de aquí, y empezó a hablar de allá. Y yo estaba asombrado, decía, no, este hombre tiene conocimiento intelectual de la palabra, pero cuando mencionó algo y dijo, yo creo en Dios, pero no creo que Jesús sea el Hijo de Dios y que haya muerto por mi pecado. Y me habló de un sinfín de cosas acerca de la vida, alguien que había experimentado muchas cosas en la vida. Y cuando me dijo eso, algo me dio en mi corazón, había como un fuego que yo no podía contener. Yo le dije, hay algo en lo que me expresas que no encaja. ¿Cómo es posible que tú me has mencionado la palabra de Dios y me has expresado que tienes mucho conocimiento, pero me vienes a decir al final de que crees en Dios y nada más? Si la misma palabra dice que si
Si no crees en el Hijo y si no amas al Hijo, tampoco amas al Padre. Y si no amas al Padre, tampoco amas al Hijo. Y si no crees en el Hijo, tampoco crees en el Padre. Entonces el Señor empezó a exponer un montón de teorías y filosofías que yo estoy seguro que a cualquier persona hubiera deslumbrado. Pero hubo algo que le dijo mi esposa, o sea, voy a decir así, la conversación se tornó tan áspera que en su momento él nos dio a conocer de que no era cristiano, por supuesto, y él pertenece a una secta, y no cualquier secta. En Estados Unidos hay una secta que son... al final de nuestra conversación me di cuenta a qué secta pertenecía, pero mi esposa le dijo algo, que eso fue el producto del Espíritu Santo. Él dijo: yo no voy a creer en Jesús porque yo nunca lo he visto y nunca he visto que haya hecho algo por mí. Vino mi esposa y le dije: pero déjame decirte algo, le dice, algo que te quiero decir. Y mi esposa le empezó a contar su testimonio. Le dijo: mira, yo estuve en depresión, yo estuve a punto de suicidarme, y el día que probablemente estaba pensando hacerlo, el Señor me dijo: voy a afinar una guitarra afuera de mi casa y había un culto. Y ese día yo fui a afinar esa guitarra, el pastor me invitó al culto, yo fui al culto y ese día recibí a Jesús. Y te digo que hizo Jesús: me limpió, me sanó, y nunca más he vuelto a sentir depresión en mi vida. Este hombre estaba viviendo en depresión. Y cuando ella dijo eso, él la volvió a ver con los ojos llorosos, que antes habían estado muy diferentes, y le dijo: contra eso yo no puedo decirte nada. Y nos dijo: nunca en mi vida me había encontrado con dos jóvenes que fueran tan persistentes en su posición. Y se levantó. Todavía me acuerdo de su nombre. Yo le dije: dame tu nombre para orar por ti. Y desde entonces estaba orando por él. Pero hermanos, me di cuenta ese día de esto. Cuando Jesús ha hecho algo en las personas, nadie puede negar. Si usted me cuenta a mí algo que Jesús ha hecho en su vida, yo no puedo cambiar ese hecho. Nadie lo puede cambiar. Lo que Jesús ha hecho por usted y por mí, nadie lo puede cambiar. Y como es una verdad, no importa cuántas mentiras se pongan enfrente, eso va a prevalecer. Y la verdad que ese día entendí el poder del testimonio personal, de lo que Dios hace en las personas. Yo había escuchado muchas veces el testimonio de mi esposa, pero ese día lo entendí. Entendí el poder de Dios en las personas y cuán importante es darlo a conocer. Normas para el testimonio personal. Esto significa que cuando usted y yo estamos hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos que considerar esto, hermanos. Muchas veces yo fallé en algunos de esos aspectos. Primero, ser valiente. Nuestra tentación más fuerte, dice, será la de no testificar. Cuando Dios hace algo en usted y en mí, nosotros tenemos que tener la valentía de testificar. ¿Sabe? El enemigo lo primero que va a decir: ¿para qué vas a contar eso si eso no tiene nada importante? Pero usted no sabe que dentro de las personas que van a escuchar ese testimonio van a ser edificados algunos, y algunos van a recibir a Cristo. Porque a través de ese testimonio Dios va a hablar a sus vidas, como le habló a este hombre, Elí Valadez se llama. Y imagínense el nombre que tenía este hombre, Elí, un mexicano. Entonces, hermanos, cuando el enemigo nos ponga en nuestro corazón el miedo de no testificar, tenemos que saber que tenemos que ser valientes, porque la gloria, todo esto que hacemos nosotros es para Dios. Si usted testifica algo, no es para usted, es para Dios. Eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces dice: el diablo procurará infundirnos temor. Pablo conocía esta dificultad y mira lo que hizo Pablo. Pidió que los hermanos le ayudaran en oración a vencer su tentación. Ahí está el versículo, Efesios 6. Dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, en algún momento a nosotros nos va a llegar ese momento del miedo al testimonio personal. Usted puede decir en ese momento: no, ¿para qué digo que voy a tener miedo? Yo quiero verlo un día frente a muchas personas y que el Señor le diga: es tiempo de que hables de lo que yo he hecho en tu vida. Y ahí usted va a conocer si tiene miedo o no. Así que, hermanos, no tengamos miedo de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es real. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Es real. Y nadie puede mentir eso. Satanás no tiene ningún arma contra eso. No tiene arma contra eso. Entonces, uno, hay que ser valiente.
El segundo es muy importante. Nuestro testimonio tiene que ser veraz. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos disponemos a hablar de nuestro testimonio y como vemos que captamos la atención de la gente, le vamos añadiendo y le vamos añadiendo al testimonio y le añadimos más cosas que no son ciertas. Hermanos, y si un testimonio tiene un poquito de mentira, no es verdad. Así de sencillo. Si a un testimonio, o como la palabra, si a la palabra se le añade algo, prácticamente eso que se le añade es mentira. Y dice, si no es verdad, no es testimonio. Y usted y yo podemos contar un 98% verdad de nuestro testimonio, pero si ese 2% de nuestro testimonio es inventado, destruimos la edificación. Así que tenemos que estar conscientes de no añadir añadir más a lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Tiene que ser verdad, no hay que exagerar. Porque a veces, cuando estamos contando el testimonio, nos sentimos tentados a exagerar. ¿Sí? Suele pasar. Así que tenemos que estar conscientes de esto, hermanos. Una verdad exagerada no es verdad, es mentira, y la mentira es del diablo. Punto. Dice, sea humilde. Al dar nuestro testimonio personal, debemos tener mucho cuidado de no hacernos aparecer como el héroe de la historia. Otra cosa importante, que cuando nosotros contamos nuestro testimonio, ¿sabe cómo terminan los hermanos? Diciendo, ese hermano es un gran siervo del Señor por lo que ha contado. Hermano, la gloria es de Dios. El objetivo de esto es que cuando usted exprese su testimonio personal a la gente quede diciendo, wow, maravilloso es Dios, y eso que hizo en él quiero que lo haga en mí. Así tiene que ser el testimonio personal. No tengo que quedar yo como el héroe de la historia. Tiene que ser Jesús, porque la gloria es de Él. Todo lo hace Él. Entonces tenemos que estar conscientes que el héroe de la historia es Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo del apóstol Pablo. Tenemos que gloriarnos solamente en la cruz. Gálatas 6:14. ¿Usted cree que Pablo no era tentado a este tipo de cosas? Pedro, que lo miraban hacer esas grandes maravillas las personas, y ellos tenían que cuidar tanto su testimonio de que la gente no los adorara a ellos. Y lo lograron. En cada escrito aún hay muchos escritos de estos hermanos inspirados que ni su nombre pusieron. Y cuando hablan acerca de ellos, hablan en tercera persona, en el caso de Mateo. Mateo se escribe el libro y dice, y el Señor llama a uno que se llama Mateo, y él mismo se está autodescribiendo, pero no dice, el Señor me llamó a mí. Quien está escribiendo este libro, no. Lo hace con mucha humildad, dándole la gloria a Dios. Otra cosa, hay que ser prudentes. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Así es. ¿Sabe, hermanos? El otro día, mucho tiempo, he estado en la iglesia, escucho hermanos hablar de su testimonio y empiezan a hablar de todas las vulgaridades y las inmoralidades que hacían en su vida, como que en esos momentos lo volvieran a recordar y volvieran a deleitarse contando todas las cosas que hacían. No tiene que ser así. Cuando nosotros expresemos nuestro testimonio, tenemos que apartarnos con prudencia de no dar detalles morbosos, voy a decirlo así, detalles morbosos o detalles inmorales o que no aportan al cristiano, porque esto es lo que genera en quien escucha, genera una curiosidad de experimentar lo que esta persona está diciendo, aunque no parezca. En otros hasta puede despertar un deseo inmoral. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se expresa un testimonio. Hace un tiempo le escuchaba a una hermana expresar su testimonio y muchos detalles, y por respeto no le dije, hermana, seamos más prudentes. Hay muchas personas que están escuchando y en vez de dar a conocer a Jesús, lo están apoyando por el suelo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tenemos que ser prudentes. A veces se escucha a algún hermano hablar de sus experiencias pasadas en el pecado con tal derroche de detalles morbosos que en vez de edificar a sus oyentes les despierta curiosidad pecaminosa, lo que le mencionaba anteriormente.
Hay algunas cosas de que es vergonzoso hablar, de Efesios 5:12. Por tanto, necesitamos tener en cuenta la recomendación apostólica. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Mira, ¿a fin de qué? Dar gracias a los oyentes. De dar gracia a los oyentes. Lo que usted y yo hablemos, sea lo que sea, hermanos, tiene que ser de edificación para quienes me escuchan. Amén. Eso de hablar en doble sentido, No tiene sentido. eso no es que no tenga sentido, eso va en contra de la palabra de Dios. O sea, hablar en doble sentido pone en mal el testimonio de Cristo. Sea breve. Otro punto importante, cuando expresemos nuestro testimonio personal, tenemos que ser breves. Mira lo que dice, bien se ha dicho que la brevedad es el alma del ingenio. Un testimonio breve hace impacto, un testimonio largo cansa y aburre. Considere los testimonios personales consignados en el Nuevo Testamento. El más largo de ellos, mire, es el de Pablo ante el rey Agripa, en Hechos 26, 1 a 32. Dice que en 5 minutos usted puede leer este testimonio de Pablo. Pero hay hermanos que empiezan a contar su testimonio así. Y cada vez se va añadiendo más, añadiendo más, añadiendo más, añadiendo más. Y al final se le olvidó cuál era el objetivo por el cual contaba el testimonio. Y después dijo, ¿qué les estaba diciendo? ¿Para qué me paré aquí? No, el testimonio que hablemos nosotros tiene que tener, hermanos, un objetivo, un antes y un después. Hermanos, quiero contar un testimonio como ejemplo. A mí me sucedió esto, en esta situación, en estas circunstancias, pero de repente el Señor hizo esto y esto ha cambiado. Señor, yo antes, hermanos, antes estaba en el mundo, pero el Señor habló a mi vida, cambió mi vida y ahora soy esta persona. Hermano, ese testimonio causa impacto en quienes lo escuchan. Tenemos que ser breves al momento de dar nuestro testimonio. O sea, brevedad no significa que vamos a omitir los detalles más importantes de la obra de Dios en nuestra vida, ¿no? Significa que vamos a ser prudentes con el tiempo y la manera en que lo expresamos. Porque en efecto, después cansa, aburre y la persona ya perdió el interés de escuchar el desenlace porque ya básicamente ya sabe qué fue lo que pasó. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. En segundo lugar, aparte de predicar el testimonio personal, el predicador puede utilizar una enseñanza bíblica para predicar. Esta enseñanza bíblica dice que uno tiene que pensar en las necesidades espirituales de las personas. Fíjense que alguna vez yo estaba recibiendo una enseñanza acerca de esto y decía el expositor de que uno, cuando va a disponerse a predicar, no tiene que ponerse a pensar en la gente. Y aquí dice que tenemos que ponernos a pensar en las necesidades espirituales. Pero es que una cosa es ponerme a pensar en los errores y los pecados de la gente que ya conozco, y otra cosa es reconocer cuáles son las necesidades que tiene el creyente. Porque, hermanos, y no caigamos en esa tentación de pararnos en un lugar o en el púlpito para exponer o hablar acerca de los pecados de la gente. No, lo que hacemos nosotros es hablar de las necesidades que tiene el creyente. Y esto usted lo va a ver en cada predicador, Pablo, Pedro, Felipe, en todos los que predicaron la palabra de Dios. Usted va a ver que ellos conocían muy bien la necesidad de los creyentes. Otro gran ejemplo es Pablo. Pablo, cuando habla de Efesios, a Corintios, a los Gálatas, si se fija bien, habla de acuerdo a la necesidad de la iglesia en cada lugar. La necesidad de Efesios era muy diferente a la de Corintios. La de Gálatas, diferente a la de Filipenses, totalmente diferente. Entonces ellos tenían un conocimiento acerca de las necesidades espirituales y de acuerdo a eso hacían y creaban el mensaje de la palabra de Dios. Entonces esto es importante que nosotros, uno, puede ser que conozcamos exteriormente las necesidades y dos, si no las conocemos tenemos que orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son las necesidades por las que debemos predicar. Mira, ya se me hacía un poco difícil a mí llegar a esta conclusión de entender las necesidades de las personas porque al inicio las personas eran muy reservadas, ¿no? Muy reservadas y era como difícil poder interactuar con ellos, tanto el tiempo y las responsabilidades. Pero una vez le dije, Señor, en las oraciones, y sigue siendo esta oración, Señor, guíame, muéstrame las necesidades, o ponme en mi corazón las necesidades por las cuales yo tengo que orar y predicar a la persona.
Y hermanos, para la gloria de Dios digo esto. Después de cada mensaje se me acercaban muchos hermanos y me decían, hermano, esa palabra ha sido para mí. Muchos me decían, hoy después de escuchar esa palabra me doy cuenta que necesito ser cristiano. Entonces, hermanos, es importante que tengamos conocimiento de las necesidades espirituales, no para reprender, ¿vale? Y para exponer, como decimos, sacar los trapitos al sol, al contrario, es para la edificación. Porque la palabra de Dios dice que enseña, redarguye, exhorta e instruye. Entonces, ese es nuestro objetivo. Nosotros mire, el predicador no necesita regañar desde su propia humanidad a otro creyente que está fallando. La palabra, hermanos, no necesita ayuda del ser humano. La palabra misma, como se lo he tratado de exponer anteriormente, usted puede ver que la palabra misma le ha motivado a usted y le ha exhortado a acercarse más a Dios, a alejarse del pecado. Entonces, ahora nosotros lo que hacemos es transmitimos el mensaje que ya está escrito. Dice, pues busque un pasaje bíblico aplicable. Este es el segundo paso, dice. No debe uno desanimarse si al principio esto le resulta algo difícil. Esa dificultad podrá ser vencida si tiene en cuenta las siguientes sugerencias. Permita que el Espíritu Santo le ayude. Tome nota de los pasajes que hablen a su propio corazón. Lea mucho la Biblia. Estos tres aspectos son importantes al momento de que nos preparemos para predicar, ¿verdad? Permitir al Espíritu Santo que nos ayude, seleccionar el versículo aplicable, leer mucho en la Biblia. Pero en este siguiente aspecto, hermanos, que dice aplique primero a sí mismo, quiero hacer un énfasis allí. Los pasajes que tocan el corazón propio son los más útiles y yo puedo dar fe de esto. Cuando le comentaba mi testimonio el martes acerca de cómo empecé a predicar y las cosas en las que estaba fallando, un momento en que le dije, Señor, yo quiero que estos pasajes que estoy leyendo, quiero en realidad vivirlos en carne propia, quiero sentir el peso de tu palabra hablando a mi vida y quiero que esto llegue de verdad a mi corazón, porque cuando lo expongo no tiene ningún peso sobre los demás. Y esto tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros, porque si nosotros predicamos un pasaje bíblico que ya vivimos, entonces esto puede causar efecto en los corazones de la persona. Pero si yo les vengo a hablar a ustedes de santidad cuando yo no estoy procurando una vida santa, hermanos, eso va a quedar en el aire. Pablo hablaba de lo que él vivía. Pedro hablaba de lo que vivió. Todos hablaban de lo que vivieron con Cristo. Y todo lo que vivieron era verdad. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que tener cuidado que cuando nos paramos aquí o ante un grupo de personas, los versículos que estemos exponiendo y exhortando y motivando a la gente a ser fiel, que nosotros estemos conscientes de ser fiel primero. Porque a veces yo predicaba de santidad en la iglesia y el Señor me decía, José, pero yo espero santidad de ti. Así es. Así que, hermanos, tenemos que tomar el versículo y decir, Señor, ¿estoy yo viviendo esta parte de tu palabra? Muéstrame. Me tocó decir, Señor, muéstrame en qué estoy fallando yo en esto, porque lo voy a predicar. Y el Señor muchas veces me lo mostraba, otras veces no. O sea, me traía convicción de pecado a mi corazón, de las cosas que había fallado. A veces venía un recuerdo de decir, fallaste en esto. Y, Señor, es cierto, Padre, perdóname. Y empezaba a solventarlo. Y empezaba a trabajar en pos de ello. Y de tal modo que el momento en que tocaba predicarlo, eso ya se estaba viviendo. Y causaba el impacto. Eso es importante, hermanos. Aplique primero a sí mismo. Así que, predicador, predícate a ti mismo. Porque es fácil estar a la vista de todos, allí, con la facilidad de expresar lo que sea. Es fácil, hermano. Hasta se siente bien, pero primero tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Escriba la verdad central. El mensaje debe girar en torno a una sola verdad clara. Eso lo vemos en Lucas 4:18 como ejemplo. Esto es importante. Cada versículo tiene una verdad central, hermanos.
Y nosotros tenemos que conocer esa verdad central, porque si empiezo hablando de Génesis, la creación, y no conozco la verdad central, voy a terminar hablando de cualquier otra cosa. Mientras que la verdad central a nosotros nos mantiene firmes en el tema que vamos a desarrollar. Voy a tomar como ejemplo otra vez este versículo, Josué 1:8. Mira, ve que dice Josué 1:9, perdón. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es la verdad central de este versículo? Hay una verdad central allí. Que si nos esforzamos y somos valientes, el Señor va a estar con nosotros. Esa es una verdad central. Entonces, ya sé el motivo por el cual voy a predicar, sé el tema principal del sermón. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué significa esto? Motivo a los hermanos durante este sermón a que sean valientes y que cuando sientan que están débiles, que no hay esperanza, porque a veces lo pasó el apóstol Pablo. No hay que desmayar, hay que permanecer. Y Él va a estar con nosotros a donde quiera que vaya. Una verdad central. Entonces, así, cuando ya tengo clara la verdad central, hermanos, lo demás va a ir desarrollándose casi por sí solo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Gloria a Dios. Escriba la verdad central. Dice, el predicador necesita reforzar sus ideas. Miren, en reforzar sus ideas, este tema quisiera también que lo medite mucho cuando le toque predicar. Predica para persuadir. La meta de la predicación es producir cambios espirituales en la vida de los creyentes. Así es. No hay otro objetivo, hermano, que cuando usted le predique a alguien de la palabra de Dios, que esta palabra genere un cambio en la vida de las personas. De lo contrario, no es predicación. No sería una predicación. La palabra, ¿sabe cuál es la finalidad de la palabra? Cada vez que usted escuche la palabra, que la ponga por obra, que la medite, tiene un objetivo: que dé fruto. Que dé fruto. Si la palabra se medita, se mantiene y intelectualmente se tiene, pero no da fruto, todavía no ha llegado a la finalidad. La finalidad de la palabra es que dé fruto en nuestra vida. Así que, hermanos, no nos conformemos con solamente memorizar los versículos y tenerlos aquí y ya. Tenemos que vivir esos versículos, vivir esa palabra de Dios. Dice entonces, las puertas que conducen a la voluntad. Mire, aquí le voy a exponer algo acerca de la voluntad del hombre, del humano, de lo cual nosotros tenemos que estar conscientes. Yo sé que usted muchas veces ha predicado a las personas y ha tocado en estas puertas de la voluntad de la persona sin darse cuenta. Pero esta vez vamos a estar conscientes de los tipos de puertas que tienen las personas y cómo nosotros podemos llegar a esas puertas. Mire que la palabra en cierto modo dice que los corazones a veces están amurallados, tienen murallas los corazones, y a veces son como las murallas de Jericó, unas murallas grandes y anchas, imposibles de penetrar. Pero ¿saben qué hacían los enemigos cuando llegaban a estas murallas? Dice que centraban todas sus energías en las puertas, porque si tenían murallas tenían que dejar puertas, porque si no se iban a morir de hambre. ¿Cómo iban a ir a traer comida, no? Y agua. Entonces los enemigos lo que hacían es que centraban todo su arsenal en estas puertas pequeñas y empezaban a derribar las puertas, y era la manera en cómo ellos podían entrar y vencer. Entonces a veces los corazones, hermanos, están amurallados. Muchos corazones están amurallados con odio, con resentimiento. Otros corazones tienen murallas de mucha responsabilidad. Otros corazones están distraídos. Y nosotros tenemos que saber muy bien cómo llegar, cómo romper con esas murallas. Miren lo primero que dice aquí. Lo primero, una puerta es la puerta del entendimiento. Esta puerta del entendimiento, dice, se abre con explicaciones claras que respondan qué significa y cómo se aplica la palabra de Dios. ¿Sabe? A veces las personas reciben la palabra de Dios, pero no la reciben de una manera clara. Entonces, como no reciben de una manera clara, no saben cómo actuar, no saben qué sigue después de lo que escucharon, así que la cosa se quedó allí. Dice la palabra, hermanos, que el que cuando habla, ¿se acuerdan cuando se habla la palabra acerca de los terrenos? La palabra que fue sembrada en diferentes tipos de terrenos. Dice que la palabra cayó entre espinos, ¿verdad? Otro cayó en pedregales. Pero dice
quienes recibieron la palabra, o sea, el terreno fértil de la palabra, y no me va a dejar mentir la palabra de Dios, dice que es que quien oye la palabra y la entiende. Oye la palabra y la entiende. Entonces, la obligación de quien predica es que cuando predique, las personas entiendan claramente lo que se predica. Y por eso que hago énfasis en la exégesis que le dije en la clase anterior. La exégesis nos explica el significado de lo que a veces no conocemos. Así que las puertas del entendimiento se abren explicando la palabra de Dios claramente. Entonces, cuando la persona que esté nublado el entendimiento empieza a recibir la palabra de Dios claramente, esas puertas del entendimiento son derrumbadas. Y una vez que la persona entiende, entonces puede recibir el mensaje. Y es lo que he tratado de hacer durante esta enseñanza. Y yo le oro al Señor y le pido al Señor que usted haya entendido todo lo que hemos tratado en esta enseñanza. Durante esta enseñanza yo he utilizado este tipo de argumento. Y he tratado de derrumbar todas las puertas del entendimiento para que todo sea entendible. ¿Cómo se hace esto entonces? Exponiendo claramente la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted antes va a irse al versículo y va a decir, hay una palabra que no entiendo aquí, hay este término que no entiendo aquí, ¿qué significa? Entonces me voy a la herramienta que les he dicho y usted lo puede buscar y puede encontrar el significado, el origen de cada palabra, de los términos. Entonces usted ahora puede entender, como hablamos acerca de exhortar con reprender, que a veces se tiende a confundir. Exhortar en su origen significa motivar. Y reprender es lo que nosotros entendemos como exhortar. Entonces, cuando tenemos claro este tipo de cosas, las personas lo pueden comprender bien. Dios no es un Dios de confusión y espera que cuando nosotros expongamos su palabra, hablemos lo que Él ha dicho de su boca. Como les dije anteriormente, sería difícil que el Señor me dijera, Josué, pero lo que tú estás diciendo, esas palabras no han estado en mi boca. Qué difícil sería eso. Pero las puertas del entendimiento se abren entonces exponiendo la palabra de Dios claramente. Significa que usted y yo, cuando meditemos en un versículo, tenemos que entenderlo en su totalidad. En su totalidad, en su contexto, como claramente lo dice el texto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No. La otra puerta es la puerta de la razón. La puerta de la razón se abre con argumentos sólidos que apoyen la verdad y refuten el error. En esta puerta de la razón, hermanos, nosotros tenemos que dar argumentos de la palabra tan sólidos que hagan ver a la persona que está fallando y que necesita cambiar el rumbo de su vida. Tienen que ser argumentos sólidos. Yo no voy a decir, yo creo que en la palabra de Dios está algo escrito, algo como esto. Eso no es un argumento sólido. Los argumentos sólidos, hermanos, tenemos que apropiarnos en el corazón. Y si vamos a hablar de un versículo, tenemos que tener el conocimiento del versículo. Si vamos a dar una cita bíblica, que sepamos muy bien a lo que se refiere esa cita bíblica. Y los argumentos tienen que estar sólidos, no tenemos que balbucear. Eso habla de un claro entendimiento de la palabra de Dios. Hay una ley de la hermenéutica. La hermenéutica es algo que nos ayuda también a interpretar la palabra de Dios y exponerla correctamente. Y una ley de la hermenéutica, una regla de oro, dice que si el mensaje del versículo está claro, no le ponga más. Si el producto del mensaje es sentido común, no le busque más. Hay que ser claro. Entonces, así nosotros formamos nuestros argumentos, a modo que cuando los expresamos, las personas pueden decir, es cierto lo que tú dices. Porque ante argumentos sólidos de la palabra, hermanos, todo error se muestra a la luz. Y los errores, cuando se muestran a la luz, las personas dicen, es cierto, la palabra dice que yo no tengo que actuar de esta manera. El día de ayer estaba predicando en una radio y antes de predicar, fíjense que le oraba al Señor y le decía, Señor, hubo un momento en el que el enemigo me estuvo atacando y trató de poner mi mente en blanco. Y le dije, Señor, yo te oré para que yo pudiera predicar lo que tú quieres.
Y si yo voy a predicar en este momento y quieres cambiar el mensaje, dame los argumentos sólidos que necesito para predicar. Y el Señor me llevó a Efesios y en efecto, yo no podría predicar acerca de la familia, cómo se comportan los esposos y los hijos y la sociedad, sin argumentos sólidos de la palabra de Dios, como lo muestra. No podríamos hacerlo. No podríamos ir como temerosos a ver de que quién sabe lo que diga la ley, no. Cada cosa que hablemos, hermano, tiene que estar pero fundamentada en la palabra de Dios y en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La razón de las personas, así es como se va a derrumbar esa puerta de la razón, con argumentos sólidos. Porque hay personas que están tan duras que si uno no les muestra un argumento sólido de la palabra, no van a entender. No van a entender. Esta puerta se derrumba de esa manera. La tercera es la puerta del sentido de necesidad. Hay personas, dice aquí, el Evangelio debe mostrarse como respuesta a necesidades humanas básicas, como amor, poder y seguridad, y muchas otras cosas más. Hay personas que están tan necesitadas de amor, pero estas personas necesitadas de amor, yo no puedo llegarles con argumentos sólidos acerca de la razón, o con argumentos sólidos sobre el entendimiento, porque estas personas pueden que entiendan bien la palabra, pero necesiten una palabra que suple sus necesidades. Y esta puerta de la necesidad, entonces se habla hablando de cómo Dios suple las necesidades de las personas. O sea, si usted llega a una persona que no tiene hogar, que no tiene familia, un joven que no tiene prácticamente un techo, no le podemos ir hablando con argumentos del entendimiento de la razón. Tenemos que hablarle de que Dios sí suple las necesidades y está al cuidado de nosotros. Espero darme a entender con esto que estoy explicando. La cuarta es la puerta del sentido del deber, en la conciencia moral. Hay personas que son muy morales, son cabales, pero dentro de esa cabalidad que tienen, no han querido reconocer a Dios en su mente, porque son tan morales que ellos dicen, no, yo como de la universidad me voy para la casa, del trabajo me voy para la casa, del trabajo me voy para cualquier otro lado, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo más bien ayudo a los que necesitan. Entonces tienen una conciencia moral que para ellos necesitan a Cristo, no necesitan salvación. Están también en su hogar, tienen dinero, tienen su familia, tienen salud, tienen lo que necesitan, y dicen, no, estas personas no, a veces ni se dan cuenta que están tan sumergidos en esta puerta del sentido del deber de la conciencia moral. No se dan cuenta, pero miren lo que dice aquí. La conciencia distingue entre el bien y el mal y debe ser despertada con la palabra de Dios. Eso pasa con estas personas. No distinguen entre el bien y el mal porque consideran que están tan bien consigo mismos moralmente que no necesitan a Dios. Entonces, cuando nos encontremos con personas moralmente correctas, tenemos que despertarles esa moralidad con la verdad de la palabra, hacerles bien de que, aunque se hayan portado bien durante toda su vida, siguen siendo pecadores y necesitan el perdón de Dios. El otro día hablaba con un varón de 80 años, muy experimentado en la vida, me ha tocado hablar con muchas personas así, créame, y él me decía, yo quiero preguntarte algo, me decía. Estábamos como una conversación acerca de la palabra, y me decía, yo quiero preguntarte algo, porque él me dijo de que él considera que él cuando muera, él va a resucitar, él cree en la reencarnación. Entonces yo le dije, ¿en quién vas a reencarnar o cómo vas a reencarnar? Él me dijo, no, mira, voy a reencarnar, no sé en qué, pero cuando reencarne, voy a hacer buenas todas las cosas malas que hice en esta vida. O sea que todo lo malo que he hecho en mi vida, cuando reencarne, yo lo voy a remendar todas esas cosas malas que hice. Ese es el pensamiento que tienen muchos, hermanos. Interesante, ¿no? Porque en realidad me dice, yo no tengo nada malo. O sea, en realidad si yo reencarno, me dice, yo no ni haría nada porque soy tan buena persona. Entonces vino y con respecto a la palabra, le digo, bueno, ok, voy del trabajo a la casa, mantengo mi familia, estoy bien con todo, no tengo necesidad de nada, medito, practica la meditación, pero es diferente, no es la meditación de la palabra. Y me dice, así es, entonces yo
Mi conciencia está tranquila. Entonces, en eso como que el Espíritu Santo ya me llevó a una parte de la palabra. A lo que le mencioné la vez pasada, con respecto al pensamiento, cuando un hombre o una persona dice que cuando una persona le dice fatua a su prójimo, ya es culpable de homicidio. Con solo ver mal a una persona, tener la intención de ver mal, es culpable ya. Entonces, la otra palabra cuando dijo, viste que no adulterará, pero todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya pecó, no es necesario que vaya a cometer el acto con ella, sino que ya pecó en su corazón, ya le fue mal, ya le fue infiel a Dios y a su esposa. Entonces yo le dije, ¿qué hay de tus pensamientos? ¿Qué hay de tus pensamientos? Mira lo que dice la palabra. ¿Has visto alguna vez alguna mujer de ese mundo? ¿Odias a alguna persona? Y dice la palabra que si odias, eres asesino. Y que si viste con otros ojos a esta persona que no es tu esposo, eres adúltero. Entonces, hermanos, esa puerta de la moral ese día quedó destruida por completo. ¿Sabe qué me dijo después? Siempre que quiera venir a mi casa era bienvenido porque quiero que hablemos de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y en efecto, ahí me pasa escribiendo cuándo vas a venir, me gusta hablar contigo, me hace preguntas de muchas cosas y conforme a la palabra le contestamos para la gloria de Dios. Amén. Y esta puerta, hermanos, es la manera en cómo puede ser totalmente destruida. Hay personas así, créanme. Hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, pero en mi casa puedo hacer todo. No. Somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios siempre. Los creyentes necesitamos todos los días la gracia de Dios y más si somos conscientes de eso. Y por último tenemos la puerta de las emociones. Debe evitarse tanto el exceso como la ausencia de apelación a los sentimientos, tocando la gratitud, la compasión y el temor. Hay puertas que son emocionales, hay personas que son muy emocionales. Entonces nosotros, conscientes de esto y reconociendo la palabra, tenemos que hablar a las personas, claro, como dice aquí, evitando el exceso y apelando a los sentimientos y llegando a la gratitud, a la compasión y al temor, porque ellos lo van a entender de esa manera. Así que, hermanos, espero que puedan meditar en esto. Solo medio toqué, esto es mucho más extenso, la verdad, es mucho más extenso. Pero espero que puedan meditar en esto y que el Espíritu Santo les guíe para que cuando estén frente a una persona o una congregación en general, Él les pueda mostrar todos los aspectos que hay que tomar en cuenta en esto. Y por último, llegamos a lo que es la estructura del bosquejo bíblico. Mire, ahí tiene usted en la página un ejemplo del bosquejo bíblico del sermón del domingo pasado. Eso fue lo que prediqué el domingo pasado, para la gloria de Dios. Entonces, si de algo les sirve, espero que lo puedan tomar en cuenta. En la estructura del bosquejo, hermanos, tenemos primero el título o el tema. El título o tema del sermón. Bueno, eso es, en cuanto al título del tema, yo es lo último que hago prácticamente, es lo último que escribo. Pero cuando lo estructuro siempre pongo título y tema del sermón. Luego, pongo fecha. Tengo la fecha, después del tema tengo los textos bíblicos, los textos bíblicos que voy a estar utilizando. Entonces usted puede ver ahí, tema, la iglesia que avanza, texto, Hechos 2, 42 al 47. Esa es la estructura que tenemos, lo puede ver en la página también, en la página 2, en la última parte. Entonces si usted fija bien, ahí puse los textos bíblicos, me gusta ponerlos porque en cualquier momento que yo necesite volver a ellos, yo puedo volver a ellos. Luego tengo la fecha es muy importante, poner la fecha a los sermones, porque uno sabe, uno se vuelve al tiempo y dice, en tal fecha yo prediqué este sermón acerca de esto. Es muy importante y también nos sirve la fecha porque cuando lo guardamos en nuestros archivos, nosotros estamos conscientes por fecha y sabemos cómo volver a ubicarlo. Otro punto importante dentro de la estructura del bosquejo bíblico, tenemos la ICT, esto es la idea central del texto, lo que les mencioné anteriormente. Mire, la idea central de este texto de Hechos 2.42 dice lo siguiente: la iglesia primitiva vivía en una fe auténtica y comunitaria, perseverando en la enseñanza, la comunión, la oración y el servicio,
lo cual producía unidad, gozo y crecimiento. Eso es lo que me mostró a mí la idea central de este texto de Hechos 2, 42 al 47. Entonces, si usted toma un texto bíblico, usted tiene que expresar la idea central del texto. ¿Qué le muestra a usted el texto bíblico? Entonces, para mí esta es una de las partes más importantes, porque si usted tiene clara la idea central del texto, su sermón en ningún momento se va a desviar del objetivo principal, de la meta. Dice entonces, después tenemos el objetivo general, o punto G, en este caso el objetivo general es el objetivo que uno tiene para toda la congregación, un objetivo colectivo. Y dice, mostrar cómo la vida de la iglesia primitiva, fundamentada en la enseñanza, la comunión, la adoración y el servicio, es un modelo para la iglesia actual y para nuestra vida cristiana. Ese es un objetivo general del sermón. Mostrar cómo la iglesia primitiva, en su manera de actuar, es un modelo para nosotros. Tenemos luego el objetivo específico. En los objetivos específicos podemos seleccionar varios. Uno, resaltar la importancia de la enseñanza bíblica, destacar el valor de la comunión fraternal, que es lo que hablan los versículos, subrayar la centralidad de la oración y la adoración, y después mostrar el impacto del testimonio cristiano en la sociedad. Esos son los objetivos específicos que yo quería lograr el domingo anterior, mostrárselos a través del contenido. Entonces, claro, esto va de una manera subconsciente, ¿no?, dentro del texto. Pero una vez, hermanos, que usted tiene esta base clara del sermón, prácticamente ya lo tiene. Lo que estoy tratando de evitar aquí es que cuando estemos predicando un sermón aquí en la congregación, no vayamos divagando entre temas, porque en realidad no va a aportar al objetivo de la enseñanza. Esto lo que hace es, nos ayuda a permanecer en el camino del objetivo que estamos buscando. Luego tenemos la introducción. Eso fue lo que hice en la introducción. Yo creo que usted recuerda parte de lo que mencioné allí, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Luego de eso viene en la introducción. Luego de eso viene el contenido. Vienen los 3 puntos principales o 4 puntos principales. Y empiezo a hablar acerca de esto. Y si se fija bien, estos 4 puntos principales tienen que ver mucho con los objetivos específicos. La importancia de la enseñanza, el valor de la comunión, ¿verdad? El primer punto dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la importancia de la enseñanza bíblica. La iglesia primitiva, hermanos, estaba muy apegada a la palabra de Dios. Y es por eso que ganaban muchas almas en cuestión de días y meses. Porque cuando se disponían a predicar la palabra de Dios, la predicaban pura. Y la gente recibía el mensaje, y aparte de eso dice que oraban juntos, ayunaban juntos, tenían una vida en comunión. Tenían una vida íntegra todos y como congregación. Vendían sus propiedades para compartir los bienes los unos con los otros. Hermano, y esto era hermoso. Entonces estaban apegados a la palabra de Dios. También tenían comunión los unos con los otros, la comunión fraternal. Recuerda que hablamos de coinonía, que todos los creyentes que se añadían empezaban a ser parte de la iglesia y se sentían tan agradados y agradecidos con Dios de servir, que esto continuaba y continuaba. También estaban en la oración y alabando a Dios, el tercer punto. Cada creyente tenía una comunión particular y juntos oraban. Tenemos ejemplos ahí bíblicos. Y por último dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, el testimonio. Teniendo favor con todo el pueblo, y se añadían cada día los que habían de ser salvos. El testimonio de una iglesia apegada a la palabra, en comunión, y una iglesia en oración. El testimonio es que se añadían, y se añadían, y se añadían. Luego llegamos a la conclusión. La conclusión que usted puede leer ahí es invitar a la congregación a vivir como la iglesia primitiva, firmes en la palabra, unidos en amor, constantes en la oración y activos en el testimonio. Llamado al arrepentimiento. Y siempre tiene que haber un llamado al arrepentimiento al final del mensaje. Siempre. Gloria a Dios. Siempre. Bueno, hermanos, prácticamente con esto he culminado
esta enseñanza. Ha habido muchos aspectos que abren por fuera, pero yo sé que el Espíritu Santo lo va a seguir mostrando si es nuestra oración. Yo quiero decirle, hermanos, que esto, como algo personal, ha sido algo por lo que me he esforzado mucho para que usted pueda estar más capacitado para predicar la palabra de Dios. Y déjeme decirle que si esto que vimos, esto que hemos estado viendo anteriormente, no se sigue repasando, no se sigue meditando, se va a olvidar con el tiempo. Se va a olvidar con el tiempo, y este tiempo de edificación es posible que no pueda tener mucho fruto, el fruto que esperamos. Pero mi anhelo es, hermano, que usted no se despegue de esto que se ha enseñado, que lo medite todos los días, dedíquele un tiempo, que no se le olvide, y usted va a ver el fruto de esto. No quisiera, en realidad, de corazón, no quisiera que esto con el tiempo se quedara en el olvido, ¿verdad? No quisiera. Se lo digo porque me ha pasado. Hay cosas en las que me han edificado mucho, pero el exceso de confianza, de decir, no, aquí las tengo en mi corazón, cuando el Espíritu Santo me llama otra vez a mencionarlo, no tengo argumentos sólidos, por lo tanto no lo puedo volver a mencionar, a menos de que lo vuelva a meditar. Porque si menciono un argumento que no está sólido, puedo caer en algún error doctrinal y puedo engañar en vez de edificar a los amigos. Así que, hermanos, yo le motivo a que pueda meditar desde el inicio de estas enseñanzas. La hermana creo que va a subir estos videos a YouTube. Le motivo a que lo medite ahí también. Yo lo hago, y créame, en lo personal no es porque yo lo exprese o lo enseñe, sino es porque en realidad el Espíritu Santo me edifica a mí. Todas las predicaciones que damos los domingos siempre las medito y las vuelvo a escuchar en la noche y vuelvo a ver, y aparte de que me auto corrijo, ¿verdad?, en las cosas que probablemente hago mal, soy edificado, así como los hermanos que la escuchan los domingos por la mañana y en la tarde. Y eso es algo que me mantiene alimentado, me mantiene firme, me mantiene sólido en mis convicciones, me mantiene siempre atento, con ganas de orar, con ganas de estar cerca de los hermanos, con ganas de visitarlos, con ganas de hacer muchas cosas para la obra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y de corazón, hermano, se lo pido de corazón, medite en la palabra de Dios, medite en estas enseñanzas, porque si hay una tarea que nos dejó nuestro Señor Jesús, es que prediquemos la palabra. Amén. Es que no prediquemos. Gloria a Dios. Si hay alguien que tiene alguna pregunta sobre esto, pues bienvenida. Si no, me gustaría que oremos juntos para que el Espíritu Santo pueda sellar toda esta enseñanza en nuestros corazones y dejarla ahí para siempre, hasta que Cristo venga, porque ya el día que Cristo venga, estas enseñanzas ya no van a ser necesarias. Vamos a estar ahí arriba los convertidos, vamos a estar arriba los creyentes, los que ya no necesitan sufrir en este mundo por el pecado, hermano. Que créanme, nosotros sufrimos en este mundo, ya no va a haber más sufrimiento, ya no vamos a tener que estar pensando en este cuerpo pecaminoso una vez que estemos arriba. Estas cosas van a estar resueltas. Pero mientras estemos aquí, no hay que ceder, hay que avanzar. Amén. ¿Tiene alguien una pregunta acerca de esto? Bueno, si no hay, entonces agradecer al pastor Ángel y también a hermano Marino por esta oportunidad, y a ustedes por tomarle su tiempo tan valioso e importante para recibir esta enseñanza. A todos los que han aportado y han estado aquí también, muchas gracias. Y les pido entonces que nos dispongamos a orar para que sea siempre el Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza que has traído a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestro deseo, la intención de nuestro corazón, Señor, que es prepararnos y predicar tu palabra, Señor, de una manera veraz, prudente, Señor, de una manera íntegra, Señor, de una manera que edifique en vez de engañar, Señor. Y hoy estamos aquí pidiéndote, Espíritu Santo, porque una de las cualidades, Señor, que nuestro Señor Jesús nos dijo acerca de ti, es que cuando tú vinieras, Señor, nos ibas a recordar todas las cosas que nuestro Señor Jesús
dijo en su palabra, y nos ibas a mostrar todas las cosas, y aún las que iban a suceder, Señor. Y hoy estamos aquí con ese propósito, para pedirte, precioso Espíritu de Dios, que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, que cada punto, que cada tema, Señor, tú lo puedas mantener allí, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, que pueda estar, Señor, listo, Señor, en el momento necesario, oportuno, Señor, que podamos expresarlo, mi Dios. Yo te pido, Padre, por cada necesidad. Si hay, Señor, algunos puntos de esta enseñanza que no los hemos estado viviendo, Espíritu Santo, Padre, tú produces el querer como el hacer. El deseo, Señor, también proviene de ti. De nosotros viene la voluntad, Señor, de alejarnos del pecado y al aborrecerlo, pero la fuerza para estar en santidad proviene de ti, Señor. Como nos lo enseñó el apóstol Pablo, Señor, en Romanos 6. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, Señor? Este cuerpo de pecado, estos miembros que se exponen, Señor, al pecado. Pero hemos reconocido, Señor, que te necesitamos y que sin ti no podríamos hacer nada, Señor. Por lo tanto, precioso Espíritu de Dios, te pedimos que selles, Señor, en nuestros corazones tu palabra, esta enseñanza, Señor. Que nos des el deseo y el ánimo de seguirlas meditando en nuestros corazones, en nuestras casas, Señor. Que aprovechemos el tiempo, Señor. Estamos en los últimos tiempos, Padre Celestial. Danos esa conciencia, Señor. Aparta nuestras vidas, Señor, de distracciones. Aparta nuestras vidas, Señor, de la obra de la carne, Señor, del mundo. Aparta nuestras vidas de todo eso que nos ofrece de Satanás, Señor. Y que podamos permanecer reservados para ti, Señor, firmes en ti. Mira la familia, Señor, de esta congregación, los hermanos. Glorifícate, Señor. Ministra, Señor, y úsalo para tu gloria y tu honra. Padre, que esto pueda dar fruto y que esta iglesia pueda predicar tu palabra, Señor, como tú lo deseas, y esas almas puedan venir, conocer, Señor, venir a tus pies, ser salvos. Te pido que esa unción de tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, Señor. Siga ministrando, siga llenándonos y siga guiándonos, Señor, conforme a tu voluntad. Todo esto, Señor, es para tu gloria y tu honra. También en este momento, Señor, nos disponemos a orar por la ofrenda. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones que podemos decir que son nuevas, Señor, todos los días. Padre, ¿qué seríamos sin ti, Señor? El trabajo que tenemos, la salud que tenemos, la fuerza que tenemos, todo lo que tenemos, tú nos lo has proveído, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Y te traemos esta ofrenda, Señor, monetaria, económica, de todo corazón, como un agradecimiento, Señor. Te pedimos que sea utilizada para tu obra, para que tu obra crezca, para que tu obra avance, Señor. Bendice los trabajos de mis hermanos. Mira, Señor, hay hermanos que no tienen fuentes de ingreso, trabajo. Padre, tú puedes abrir puertas donde no hay. Tú puedes crear puertas donde no hay. Tú puedes abrir puertas, Señor, puertas que están cerradas. Pero yo te pido que proveas trabajos de bendición, Señor. Trabajos que permitan a los hermanos congregarse, que permitan a los hermanos tener una vida íntegra contigo, Señor. Porque tú dijiste, ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo, pero si su alma se pierde, Señor? Te pido, Señor, trabajos de bendición para mis hermanos. Te pido fortaleza, Señor, por mis hermanos. Te pido fuerza, Señor, por aquellos que están debilitados, aquellos que están cansados, aquellos que se sienten atribulados, Señor. Dale fortaleza, Señor. La gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.